Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz. Entonces te estaba contando que estuve más o menos 5 días de clase. Sí. Entonces sí me llevaron a ver desarrollo turístico, a ver mucho flipping, weón. Muchísimo. Sí, mucho, vi una gran empresa en España como parecidas a las de acá, o sea, Sí. con mega desarrollos, pues, o sea, Sí, con sí, urbanismos grandes, con varias etapas. De resto, muy entrecortado. O una escala menor, no significando menos plata, porque, De acuerdo. o sea, cualquier edificio costaba 5 o 10 millones de dólares. Sí. Cuando uno lleva eso a pesos, eso es otro Sí, platal. es otro mundo. Entonces lo que veía era que, por ejemplo, era muy común encontrar desarrolladores argentinos, porque los argentinos vienen huyendo de la izquierda por Claro. mucho tiempo, y esos manes llegan allá, hacen un edificio por año, Sí. se ganan 2, 3 millones de dólares y quedan Ya, listos sí, claro. y tranquilos. Sí. Me pasó lo mismo en Estados Unidos, cuando fui a ver desarrollo en Estados Unidos, y es que siempre hago una pregunta que para ellos es como pendeja, o que no está dentro de su lógica del desarrollo inmobiliario, y es la financiación, ¿qué? Sí, la financiación, digamos, ahora está empezando a ser un tema Sí, pero importante, pero no a la escala de no, aquí. no a la escala acá. De hecho, los manes llegan y ponen un equity, construyen el edificio, Sí. y ellos ya saben a qué tasa están comprando hoy los fondos, y es un tema de descuento. Total. Entonces, tienen el crédito, o sea, logran el crédito, ponen un equity del 30%, y ellos no están pensando en que voy a salir a vender a personas individuales, nada. De entrada, yo ya sé, esto va para un fondo, y sale. Así es. Y sale. Así es. Y digamos, la preocupación es ir consolidando un portafolio. Pero ese portafolio en Estados Unidos se consolida a partir de la deuda. Sí, de acuerdo. O sea, es un tema completamente distinto a como Acá hay trabajamos en Colombia. Acá hay preventa. Juan, como te decía, aquí estamos en Hablemos de Raíz. Este es un podcast donde yo invito a las personas que admiro a hablar libremente. O sea, ya viste, esto no está preparado. Sí. Hablamos de todo. Ok. Ya poco hablamos de lo inmobiliario, la verdad, porque me ha motivado más como el emprendimiento y otras cosas. Sí. Entonces, arranquemos por lo maluco y ahorita seguimos con la conversación. Juan, que te presentes, que contes qué experiencia tenés, Ya. qué has hecho, Ok. en qué estás, y ahí arrancamos. Vale. Mi nombre es Juan Esteban Agudelo. Yo me dedico a la estructuración de proyectos, a la gestión del territorio especialmente. Hace muchos años yo quería juntar dos profesiones, el derecho y la arquitectura, y lo que me encontré en la mitad fue el urbanismo. Digamos, esa fue la primer gran decisión de mi vida, y era querer juntar esas dos cosas. Me encontré el urbanismo, por ahí me metí. Pero de abogado. Abogado. Sí. ¿Quieres algo de tomar? No, agüita está perfecto. En aquel momento yo empecé mi carrera aquí en Colombia, en Bolivariana. Al inicio de mi carrera me presenté a una beca del gobierno francés, me la gané y me fui. Pues estabas en Francia, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando me fui, era hacer el pregrado. Eso era one way. Es decir, el gobierno francés ni siquiera quería que esos becarios volvieran a sus países, porque el proyecto del gobierno francés era traer jóvenes de países emergentes para llenar vacantes de estudio y profesionales en ciertas carreras que no estaban teniendo el suficiente número de profesionales en Francia. Francia es una población que está muy envejecida, y entonces, al no tener ese recambio, empezaron a buscarlo en países emergentes. Uno de esos países era Colombia. Bueno, en cuestión de un par de meses, yo estaba en París, sentado en una universidad estudiando Derecho. Terminé graduándome como abogado en Francia, y ahí entonces tomé la decisión de coger el camino de, en principio incluso no era urbanismo, era más un tema de construcción, que era lo que me motivaba en su momento. Terminé haciendo una especialización en Derecho Privado con énfasis en construcción.
y tenía materias de derecho de la construcción, derecho Todo urbanístico, todo allá. Incluso aquí hoy todavía no hay una oferta en los pregrados de derecho con énfasis en construcción. Digamos, en Francia eso ya estaba consolidado Y hay desde los 3, años 4 70. abogados en la ciudad que, De acuerdo, que lo manejan. de acuerdo. Y si nos devolvemos en el tiempo, vamos a ver que la primera especialización en derecho urbanístico del país es del año 2008-2009 en Bogotá, y en Medellín la primera es del año 2016, por ahí. Entonces, esto realmente para nosotros en Colombia es un tema nuevo. Yo incluso, por eso en ciertos foros, en ciertas presentaciones, yo digo, mire, mi perfil es un poco raro, porque yo soy abogado de formación, pero un abogado urbanista. Y ese abogado urbanista, digamos, especializado en la estructuración de proyectos, porque ahí hay, digamos, otra diferencia. Entonces, en su momento, yo estaba muy chiquito, muy jovencito. Sí, vos no entras en procesos de planeación de ciudad. Yo no entro en los procesos de planeación. El urbanismo está dividido en dos, en la planeación y la gestión. Y siempre a los urbanistas nos han vendido la idea de, si usted es urbanista, usted es un planeador del territorio. Pero en su momento en Francia, cuando yo empecé a estudiar esto, lo primero que vi digamos, en arquitectura, urbanismo y en construcción era, mire, aquí hay dos caminos que son completamente distintos. Uno es la planeación del territorio y el otro es la gestión del territorio. Y la gestión del territorio se denomina internacionalmente como Real Estate Projects. Entonces yo dije, oiga, qué cosa más interesante. Particularmente en Colombia, me atrevería a decir que la gran mayoría de urbanistas están enfocados, especializados en la planeación del territorio. Y por eso es que... Pero venía una duda ahí, la gestión del territorio, eso es lo que hacemos nosotros. Exacto. O sea, llegó alguien que un desarrollador. Lo planeó. Así es. Y luego yo llego como desarrollador, cojo ese pedacito específico y ya creo algo con lo que hay ahí. Pero ojo, eso puede ir incluso un poco más atrás. Es decir, el planeador del territorio hace una norma general urbanística, lo que en Colombia conocemos como un plan de ordenamiento territorial, un POT. Sí. Y hasta ahí llega el planeador del territorio. Ya después eso hay que aterrizarlo a las condiciones materiales del territorio. Y entonces ahí vienen los instrumentos de segundo nivel y de tercer nivel. Entonces en los instrumentos de segundo nivel estamos hablando de planes parciales, macroproyectos, licencias urbanísticas o de urbanización por etapas. Ya es desarrollo del territorio. Digamos, el planeador del siempre va a ver el territorio a 10.000 pies de altura. El gestor del territorio siempre lo va a ver a 20 metros de altura. Entonces, ya es meterse en el territorio, es aterrizar. ¿Eso quién lo hace en el mundo? ¿Quién lo hace en el mundo? Sí, hay muchas compañías que lo hacen. Y te amplío la pregunta, y es, uno ve las personas que están detrás de la planeación de una ciudad como Medellín. Sí. Y en muchos casos, aunque han participado en el sector empresarial, siente uno que tiene una visión muy filosófica de la planeación. Claro. Y llega el momento de la ejecución y es muy duro para el desarrollador hacer eso que ellos se sueñan. De acuerdo. Y empiezan a ver las fricciones que vemos hoy, la producción de vivienda en Antioquia acá y demás. ¿Pasa lo mismo en todo el mundo? Pasa, pero menos. Y es que, y digamos, a tu pregunta, Lucas, yo creo que te puedo dar una respuesta en varios comentarios. El primero es que no necesariamente ser un planeador filosófico del territorio es malo. Lo que pasa es que en Medellín tenemos varios problemas. El primero es que la planeación del territorio está muy lejos de la gestión del territorio. En Medellín la gestión del territorio es un tema realmente reciente, es un tema realmente muy nuevo. Hace 15 años nadie hablaba de la gestión del territorio. Empezamos a hablar de la planeación del territorio y nos quedamos hablando de la planeación del territorio. Pero aterrizar eso al territorio realmente
Eso es muy nuevo en Colombia, no solamente en Medellín. Entonces, el planeador del territorio está muy, muy lejos del gestor del territorio. Es un problema que estamos teniendo. Sí. El segundo problema que estamos teniendo es que la gestión urbana va mucho más rápido que la planeación urbana. Sí. Entonces, cuando en la gestión urbana nosotros vamos ya en proyectos de alojamiento en múltiples modalidades de manera internacional, porque es tendencia en países de primer mundo, el planeador urbano ni siquiera conoce esas modalidades de proyectos. Sí, no existe en la norma. No existe en la norma. Y entonces eso no está pasando en las ciudades principales de este país, en Bogotá, en Medellín, en Cartagena. Colín no aparece por ningún lado. Por ningún lado, por ningún lado. Incluso Vivienda modalidades turística hoteleras. apenas empieza a salir. Apenas está empezando. Apenas la vivienda turística se está consolidando normativamente. En aquel momento, incluso cuando empezaron a aparecer, por ejemplo, los senior clubs, Sí. le preguntamos a las autoridades urbanísticas en varias ciudades principales de este país, oiga, dígame, ¿qué uso del suelo es esto? Y la respuesta de varias de estas autoridades urbanísticas en Colombia era, yo ni siquiera sé de usted de qué me está hablando. En Medellín, por ejemplo, tuvimos en planeación hasta hace unos años una subdirectora de planeación que me llama y me decía, venga, lo invito a tomarme un café en mi oficina y que me cuente cuáles son las modalidades de proyectos que están aterrizando a la ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros desde la planeación del territorio, No lo tenemos. nosotros no vamos a ese ritmo. Nosotros no vamos a ese ritmo. Entonces, el planeador del territorio, por lo general, va 3 episodios atrás en la serie. Entonces, eso a nosotros, digamos, nos trae muchos retos y hace que el desarrollo de proyectos inmobiliarios modernos sea mucho más complejo. Eso no quiere decir que en otros países no ocurra, en otros países también ocurre, pero se han esforzado muchísimo por tratar de caminar muy juntos el planeador y el gestor. Yo incluso siempre he dicho, mire, si a mí me permitieran en algún momento rediseñar una secretaría de planeación o un departamento administrativo de planeación, yo dividiría eso en 2. Por un lado, la planeación del territorio y al mismo nivel una oficina o, digamos, o un departamento que se dedique solo a la gestión del territorio, pero que al mismo tiempo tengan un comité que trabaje conjunto. ¿Por qué? Porque es que el de gestión del territorio le va a ir diciendo, mire, estamos empezando a tener tendencia en la ciudad de alojamiento. No nos digamos mentiras, esta ciudad no estaba preparada desde la planeación para tener un crecimiento tan grande en alojamiento como lo estamos teniendo hoy. Y en múltiples modalidades, porque cuando decimos alojamiento, la gente inmediatamente dice hoteles. Claro, ¿no? Los hoteles existen en la norma desde hace muchos años, pero la gente no se da cuenta que alojamiento es vivienda turística, cuartos, vivienda modular, vivienda moblada. Ese es otro, digamos, otro nicho que, digamos, va llegando ahí, que está muy fuerte. Y entonces decimos, bueno, y entonces esto es alojamiento o esto es vivienda. Y cuando vamos y le preguntamos a la norma urbanística, el planeador dice, oiga, yo no sé de usted de qué me está hablando. Es que, y no es fácil, en muchos casos no está claro. No está claro. O sea, uno muchas veces no sabe, utilizo la norma de hotel, utilizo la norma de vivienda. Así ¿Cuál es, así es. Entonces, son usos como compartidos, entonces empiezan a aparecer los apartaoficinas. Exacto. Los apartahotel. Y empiezan a aparecer modalidades que no necesariamente son malas, pero que son muy colombianas. Entonces, yo siempre he dicho, mire, en estructuración de proyectos siempre vamos a consultar qué están pensando los grupos de investigación de Real Estate Projects en, no sé, en NYU, en MIT, en el IE en Madrid, que son, digamos, centros de pensamiento de primer orden y de primera categoría. Pero se nos olvida de alguna manera que los colombianos también somos creativos. Entonces, en algún momento a mí me decían, oiga, es que los hoteles sometidos a propiedad horizontal, eso es un perro con cara de gato. Porque eso es coger una teoría de hoteles americana
y mezclarla con la teoría de la propiedad horizontal, que eso es colombiano, inspirado en la norma de copropiedades francesa. Entonces es un híbrido muy raro. Y yo siempre les he dicho, ¿y cuál es el problema? Vení, te cuento ahí como una anécdota. Entonces, te estaba contando ahora que estaba en España y luego llegué a Chile. Como a ver qué copio. Sí. De España las cosas que me impactan es la potencia del turismo. O sea, uno realmente camina esas calles de Madrid y yo creo que no hay nadie de Madrid. Total. Y creo que en gran medida tiene que ver por la infraestructura que tiene. O sea, el urbanismo es muy potente, el transporte público es muy potente, tiene una arquitectura única, cosas que nosotros no vamos a poder copiar jamás. Sí. De pronto sí, el urbanismo y demás. Te decía que ese mercado español lo veía como un mercado de pronto lento, quieto, con unos retos gigantescos. La historia de los ocupas es Tremenda. es lo más asustador que hay, la inestabilidad que genera eso a la inversión. Pues a mí me parece un milagro que haya encontrado que existen proyectos en España conociendo el tema de los ocupas. Y son mafias absolutas que llegan y hoy tienen el proceso para poder quedar en un apartamento 2, 3 años y no hay cómo sacarlos. Luego voy a Chile y en Chile sí iba con un objetivo muy claro, que era una misión de Camacol a ver el tema multifamily. Sí. Y entiendo que Chile va por encima hoy de Brasil y de México. Y de México. O sea, hoy va punteando en el tema de multifamily. Y me quedan como varias cosas de la experiencia y es, primero iba con un montón de empresarios colombianos. Y voy a esto es porque decías la creatividad del colombiano. Llega uno allá y empieza uno a ver las compañías grandes que inmediatamente ven eso y cómo manejan el tema de multifamily en Chile, que es muy parecido al modelo español de financiación vía bancaria. Sí. Pones un equity y coges un crédito y se fue el edificio de propiedad única, que es modelo gringo. Entonces, están estos grandes empresarios que ven eso y dicen, es que en Colombia esto es imposible. En Colombia no hay cómo financiar, tenemos condiciones diferentes de crédito y de otras cosas, eso es imposible. Pero luego viene la creatividad de varios más chiquitos como nosotros, que vemos eso, vemos las edificaciones que están haciendo en multifamily y empiezan a notar varias cosas. Somos mucho más fuertes en la experiencia acá. De acuerdo. El tema de concepto acá empieza a tomar una relevancia gigantesca. Lo segundo es que aquí hacemos híbridos de reglamentos de propiedad horizontal para poder democratizar los edificios, pero los manejamos como edificios de propiedad única. Eso en ninguna parte del mundo... Eso es colombiano. Eso es colombiano, eso no le cabe a nadie en la cabeza. Pero es la única manera, si queremos hacer hoy multifamily en Colombia, es esa. Es esa. Es esa. Y si no lo hacemos, pues el día de mañana sí van a entrar 3 o 4 fondos grandes y se van a quedar fuera del mercado. Claro, porque esa ya es la otra opción. Y es, vamos a acompañarnos de un fondo que sea el que ponga el equity. Y un porcentaje, digamos, salimos al mercado por fracciones, por cupos, digamos, hay varias modalidades. Pero sin duda, satanizar las creaciones colombianas, la creatividad colombiana, tampoco es bueno. Tampoco es bueno. Y a mí, digamos, en varias ocasiones me han invitado a hablar internacionalmente de cómo hacemos ciertas cosas aquí en Colombia. Alguna vez incluso recibimos una delegación chilena que venía a Colombia a aprender de nuestra fiducia inmobiliaria. Y nos decían, oiga, esto es una figura súper vanguardista. Y lo veían como un gran invento. Entonces, digamos, los colombianos somos creativos y esa creatividad, cuando yo llegué a Colombia después de haber estudiado, trabajado en Europa, yo veía que algunas personas decían, no, es que esto es muy colombiano, y como si estuviera mal hecho. Y yo al contrario decía, qué bueno es tener esa creatividad en Colombia, esa creatividad inmobiliaria, y qué bueno es potenciar esa creatividad inmobiliaria, no satanizarla. Entonces ahí aparecen modalidades, yo siempre pongo el mismo ejemplo, los hoteles sometidos a propiedad horizontal. Esto no existe en la teoría, en los libros. Cuando uno va a estudiar la teoría de los hoteles, en ninguna parte te mencionan los hoteles bajo esas modalidades. Son colombianas y funcionan bien. Estamos madurando, y son estamos un sistema evolucionando. De financiación, el berraco. Claro, y apalancamiento. Entonces, en la gestión del territorio, volviendo, digamos, a esa primera pregunta,
En su momento yo decidí meterme en el urbanismo, pero cuando tuve que tomar la decisión sobre si irme por la planeación o irme por la gestión, yo me enamoré de la gestión. Y esa gestión obviamente me llevó a la estructuración de proyectos inmobiliarios. Y esa estructuración no solamente es del proyecto en sí mismo, sino la estructuración de herramientas, de instrumentos urbanísticos para poder generar suelo desarrollable o renovación urbana. Okay. Cuando llegué a Colombia hace ya 10 años, lo que me encontré era que aquí solamente había un desarrollo urbanístico y era en suelos de desarrollo, es decir, en suelos donde no había nada. Entonces eran lotes donde el desarrollo estaba, digamos, empezando, consolidándose, pero había todavía mucho suelo urbano disponible. Esa no es la realidad hoy. En Colombia tenemos una situación crítica de suelo urbano disponible. No hay. No hay. No hay. O con normas muy restrictivas. O con normas muy restrictivas. Más adelante hablamos de la densidad, que yo ahí tengo, digamos, un tema que me ha valido, digamos, incluso discusiones, pero más adelante hablamos de la famosa densidad. ¿La aprobás o la odias? No, yo la rechazo. Yo la odio. Yo la rechazo. Yo la rechazo porque además es un instrumento urbanístico muy colombiano, pero que adicionalmente le está poniendo el freno de mano al desarrollo urbanístico en las ciudades principales del país, especialmente en Bogotá y Medellín. Es el mayor problema de los Es el mayor problema hoy del desarrollo urbano. Entonces, que adicionalmente va en contravía de la tendencia mundial. No, y de los cambios generacionales. Completamente. Entonces uno mira ese post de Medellín y todos los apartamentos en el poblado son de 160 metros. Y la zona plana son 120 metros. Esa ya no es la tendencia en el mundo. Es como hago un coliving. De acuerdo. O como hago un multifamily. Es que nadie me alquila esas áreas. Así es. Entonces, bueno, pero ese es un tema profundo. Entonces, en su momento, terminé haciendo una maestría en urbanismo, en desarrollo de proyectos inmobiliarios. Y me dediqué a la estructuración de proyectos y a la formulación de instrumentos de gestión urbanística. Estuve por Europa un tiempo trabajando, estructurando proyectos y hace 10 años tomé la decisión. ¿Con David Jiménez no te conociste allá? No. Porque él también estuvo estudiando. Nosotros nos conocimos ya estando aquí en Colombia los dos. Él también incluso estudió y trabajó en Francia, pero creo que en otra ciudad, si no estoy mal. ¿De ustedes dos trabajó en África también o no? A mí me tocaron proyectos en África, en la multinacional de construcción que yo trabajaba. Tenía filiales por todo el mundo, pero a mí me tenían muy enfocado en el desarrollo de proyectos en filiales africanas que ellos tenían, especialmente Costa de Marfil y Camerún. Okay. Y me tocó ver, digamos, proyectos para petroleras en países como Costa de Marfil, donde ni siquiera hay norma urbanística. Aquí, digamos, es una norma urbanística que decimos va más lenta que la gestión urbana. Allá es que ni siquiera había, entonces había que empezar por formularles o ayudarles a estas ciudades africanas a hacer la norma, lo que ellos llaman el Plan Local de Urbanismo, el PLU, que aquí sería nuestro POT. Y ya hace 10 años tomé la decisión de volver a Colombia. Sabia decisión, difícil en su momento, pero decisión correcta. Porque cuando llegué aquí, realmente el perfil que yo tenía, no había casi nadie que lo hiciera. Y los que lo hacían, todos habían estudiado afuera, especialmente en Barcelona. Y ahí empecé a acompañar constructores en la gestión del territorio, porque en su momento están, yo creo que mal acostumbrados a que todo el territorio era solo desarrollo y era compre un lote, en el lote no hay nada y pues vamos a hacer un proyecto. Y digamos, estaban acostumbrados a que las cosas eran mucho más sencillas. Hoy la realidad es otra. Hoy no hay suelo urbano desarrollable. Digamos, en esos suelos de desarrollo, en esa modalidad, hoy estamos enfrentados a la renovación urbana. Y la renovación urbana es un cambio de chip, Lucas, completo. Es pensar la ciudad de manera distinta, es pensar los proyectos de manera distinta,
es pensar la comercialización de manera distinta y la estructuración financiera y digamos, de costos de manera distinta. Y ahí es donde estamos... Cuando pensás en renovación, ¿pensás en tumbar edificaciones o en flipping? En ambas. En ambas. En ambas. Yo creo que una ciudad como Medellín, y también en Bogotá, pero digamos, enfocándonos en Medellín, usted puede hacer ambas muy bien, Sí. y dejando unos márgenes de rentabilidad muy interesantes, muy potentes. Yo creo que Medellín, cuando uno mira, yo miro aquí para abajo, hay lotes. Lo que pasa es que no hay norma. Exacto. Hay Ese es mucha edificación muy baja. Pues, Sí, nosotros sí. en State estábamos tumbando una edificación de 5 pisos para hacer una edificación de 14. Sí, de acuerdo. ¿Cuántas casas en la 10 hay de 2 pisos horribles? Así es. Sin ningún valor agregado. Pero también ya empezamos en los colores, vamos a hacer un edificio, vamos a renovar creo que 50 apartamentos. Sí. Es maquillada, maquillada y modelo de renta. Sí, es modelo de renta. Modelo de renta. Entonces, por eso te decía, para mí hoy es un negocio muy interesante la renovación urbana en sus dos modalidades. Demoler para construir, para volver a construir, digamos, bajo otras reglas, y hacer el flipping. Esas dos modalidades son muy interesantes hoy, pero vuelvo al tema. Nuestro planeador urbano no conoce eso. ¿Por qué? Porque nuestro planeador urbano se quedó, en el caso de Medellín, en el año 2014, que es, digamos, de esa época, es el plan de ordenamiento territorial de Medellín. ¿Por qué les choca tanto las densidades? Porque esa es la restricción. Porque creo que viene de un modelo viejo, donde el área mínima de los apartamentos, bueno, aclaremos que la densidad solamente aplica al uso de vivienda, Sí. que ya desde ahí es curioso, pero yo creo que el origen de la densidad era asegurar un área, viviendas dignas, asegurar un área para una familia digna. Pero ese concepto está mandado a recoger. Pues no, lo primero es que las familias son muy distintas hoy. Creo que la familia tradicional, los dos hijos con sus padres, es 25% de la población. Yo ahí tengo una anécdota que incluso la cuento en clase, y es que cuando llegué a Colombia, lo primero que hice fue empezar a estudiar qué había en el mercado y cómo operaban los constructores colombianos. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo por donde iba veía la misma valla. Y la misma valla era papá, mamá, dos hijos y un perro. Sí. Y incluso siempre estaba el perro, pero adicionalmente la familia no parecía colombiana. O sea, siempre son extranjeros. Siempre son extranjeros. Y entonces yo decía, ¿esto qué es? Pero además todos se copiaban a sí mismos. Y entonces yo decía, venga, usted se ha copiado 30 veces el mismo proyecto, particularmente incluso con la misma valla. O sea, el mismo papá, la misma mamá, los mismos dos hijos y el perro. Siempre eran 3 habitaciones. Y cuando estábamos súper lanzados, 2 habitaciones y media, que era lo mismo. Y tú decías, ¿qué es este mercado? O sea, yo la verdad no conocía un mercado más uniforme que este. Todo el mundo hacía lo mismo. Todo el mundo hacía lo que yo siempre llamaba, todo el mundo hacía el papá, mamá, 2 hijos y un perro. Además, pareja heterosexual, extranjera, digamos, de fisionomía extranjera. Vos sabes que hoy es un problema hacer esos apartamentos. Sí. O sea, no es fácil. Sí, no. Pero en aquel momento vivíamos, o los desarrolladores colombianos estaban como en una especie de océano azul, donde todos hacían solo una modalidad de vivienda, papá, mamá, 2 hijos y un perro, 3 habitaciones, y había mercado para todo el mundo. Hoy esa no es la realidad del mercado. La familia, como lo estabas diciendo, la familia ya es muy diversa, hay muchos tipos de familia. Y si eso lo queremos llevar incluso a una discusión jurídica, pues hasta la Corte Constitucional ya ha dicho, en Colombia hay muchos tipos de familia. Una persona sola con una mascota, con un perro, es una familia. Una pareja del mismo sexo es una familia. Y tienen la misma protección constitucional que cualquier otro tipo de familia. Entonces nos tenemos que modernizar. Hoy vemos que una familia es mamá y un hijo, clásica, digamos, altamente
altamente influenciada por la religión católica, de pareja, heterosexual, con varios hijos, y lo más moderno era una mascota en su momento. Ese no es el mercado hoy. Y como estabas diciendo, ese es incluso el mercado más difícil hoy. Ese es el mercado más difícil hoy. Pues tiene varias cosas. Lo primero es que un área de 4 personas requiere unas áreas mínimas. Sí. Y uno va a construir ese apartamento y está costoso. Entonces un apartamento de 70, 80, 90 metros ya empieza a costar una plata importante. Entonces por un lado hay un tema de poder adquisitivo, pero el otro es que hay necesidades diferentes. O sea, hoy sí es muy común gente que no tiene hijos o parejas. De acuerdo. Pues hay de todo. Hay de todo. Está muy dividido el mercado. Ya incluso voy a ir un poco más allá, Lucas, que hoy hay muchas parejas que están tomando la decisión de no tener hijos, clarísimo. Pero ya estamos yendo incluso un poco más allá, la evolución ha ido un poco más allá y ya hay muchas personas que no quieren tener pareja, que son nómadas laborales, nómadas digitales, nómadas en todo sentido. Entonces llegan a nuestra ciudad buscando un apartamento por 6 meses para quedarse, un apartamento amoblado, quedarse, trabajar desde acá, disfrutar la ciudad, la vida nocturna de Medellín, la oferta de restaurantes, de cultura, etc. Y en 6 meses abren un mapa y ponen el dedo en otro continente y dicen, bueno, de Medellín, los siguientes 6 meses van a ser en París. Eso ha generado todo ese tráfico de extranjeros, yo creo que es muy positivo. Estamos ahora haciendo un ejercicio como varios empresarios, donde estamos hablando de Antioquia y hablamos de Antioquia. Siempre se ha hablado, o la visión que hemos tenido de Antioquia siempre ha sido que hay que conectarla con el mundo. Conectarla con el mundo siempre se ha pensado en el número de contenedores, pero nos hemos dado cuenta es que siempre hemos estado conectados con el mundo y que no necesariamente son contenedores. No son contenedores. Son personas. Son personas. Entonces, hoy hay un fenómeno bien interesante en Medellín. Ahora que está de viaje, de verdad todo el mundo sabe que es Medellín. Estamos de moda. Medellín está de moda. Es impresionante. Alejandro Salazar, el de Recru, dice que estamos en la lista corta de las ciudades. Sí. Que eso nunca ha pasado. Pues, con es la primera vez que lo estamos viendo. Lo estamos viviendo. Trae retos. O sea, ahora lo decía, retos de todo sentido. El reto social es uno muy importante. El tema de la prostitución, de la inseguridad y demás. Sí. Pero también trae retos que preocupan y empieza a aparecer un discurso de gentrificación, de turistificación, de que no hay vivienda y empezamos a mezclar un montón de cosas que no tienen que ver una con la otra. Entonces, ¿por qué no hay vivienda en Medellín? Yo creo que es un tema de densidades y de normas. Estamos de acuerdo. Que los turistas están consumiendo las viviendas de las personas. Es un factor, es uno, pero no es el único y no es el determinante. No es el determinante. Que la gentrificación es mala, yo creo que es completamente positiva. O sea, uno ve lo que está pasando en la 10, la inversión que hay alrededor de la 10 barrios como Vilas, Torres, una locura. Yo en eso incluso creo que tengo una posición un poco polémica, porque yo incluso con mi equipo de trabajo internamente, yo les he dicho en varias oportunidades, mire, si eso está ocurriendo, eso es una buena señal. Pero particularmente cuando hablamos de gentrificación, por lo general lo que viene detrás es un discurso que tiende a ser más negativo que positivo. Pero realmente, si nos vamos a sentar a hacer un análisis objetivo, tiene más cosas positivas que negativas. En la inversión, el tema laboral, la generación de empleos. No hay empleo. O sea, digamos, Medellín como ciudad en sus indicadores es la ciudad de más clase media en Colombia. Así es. Y donde está pagando los salarios más altos del país. Yo creo que eso es muy positivo. De acuerdo. Ahora, vaya consiga pues un bartender o vaya consiga un mapa de un restaurante, está en fuera un lema. Incluso, pero eso no ocurría antes. Entonces, ese es incluso, digamos, el mejor ejemplo de que eso trae cosas buenas. ¿Por qué? Porque hoy, yo ya lo he oído de varios desarrolladores inmobiliarios que incluso también están metidos en la operación, que dicen, oiga, encontrar un recepcionista de hotel bilingüe en Medellín se volvió un problema. Te lo roba. Se volvió un problema y se volvió una guerra de salarios al que más le pague, al que más le pague. Es tan extremo el tema que hoy te abandonan los puestos.
Sí, no vuelven. O sea, la gente ni siquiera se Sí, despide. sí, no vuelven, no vuelven. Entonces, yo siempre he dicho, mire, si nosotros realmente queremos ser una ciudad potente, el mercado mundial nos está dando esa oportunidad por primera vez. Sí. Vemos en muchos listados de turismo en el mundo que Medellín aparece dentro de los primeros 10 destinos turísticos de interés. Y incluso compartiendo shortlist con ciudades que uno dice, ¿en serio estamos compitiendo con esta ciudad? Y nos tenemos que creer el cuento, pero nos tenemos que creer el cuento en América Latina le organizadamente. El reto de Río de Janeiro, Sí, Buenos Aires. sí. Siendo, o sea, ahora que estuve en Santiago, una ciudad espectacular. O sea, lo que tiene el urbanismo, las autopistas, Sí. todo el mundo desarrollado. Sí. Yo todavía no tengo muy claro. Medellín es una ciudad que va adelante del resto de ciudades de Colombia. Yo todavía no tengo muy claro qué es lo que encuentran acá, que es ese picantito que les llama tanto la atención. Yo he preguntado eso varias veces, porque digamos, me lo he preguntado y varias personas, digamos, en mi círculo más cercano también se lo preguntan, y es, ¿qué están viendo en Medellín? Y le he preguntado a varios clientes extranjeros, oiga, ¿usted por qué está haciendo esta inversión de tanta plata en Medellín? Y me dicen, primero, es una ciudad buena, bonita, barata, buen clima, buena oferta gastronómica, la vida nocturna es de las mejores que encuentran en Sudamérica, digamos, enfocado desde lo positivo, porque digamos eso también trae un foco negativo, que ahí tenemos un reto muy importante en este momento y hacia los próximos años. Incluso me dicen, podemos tener varios tipos de clima estando a 15 minutos. Y entonces casi que materializa la ciudad de los 15 minutos, pero en diferentes climas. Y eso sí está claro que pocas ciudades del mundo lo pueden cumplir. De acuerdo. Cuando usted está en Medellín y a usted le dicen, mire, usted quiere un clima frío, lo tiene a 15 minutos. Lo tiene a 15 minutos. Si usted quiere una ciudad, digamos, de clima primaveral, lo tiene en 15 minutos, que es el centro de Medellín. Sí. Pero si usted quiere clima de verano, clima caliente, también lo tiene a 15 minutos. Barbosa, ¿no? Y es claro, es Girardota, Barbosa, es salir, digamos, hacia el norte del área metropolitana de Medellín. Pocas ciudades en el mundo tienen la capacidad de tener clima frío, clima primaveral y clima caliente de verano en la misma ciudad, en el mismo territorio. Sí, entonces, eso para los urbanistas sí hace a Medellín única. Una ciudad única. No, y tiene planeación. O sea, si uno mira Colombia, tiene metro. Exacto. Tiene los bulevares. Tiene buen transporte público. Tiene buen transporte Sí. público. La zona turística es peatonal. Sí. O sea, Sí. yo estaba con un mexicano, hicimos un recorrido por toda la 10 viendo proyectos. El tipo estaba encantado. Y cuando uno se mete hoy al Parque Lleras y se camina al Parque Lleras y lo ve Sí. lleno de mesas, es agradable. Iba con otro amigo que es mayor y llevaba 15 años y era al Parque Lleras de 15 Lucas. Estoy viendo hoy el Parque Lleras, tengo el recuerdo de hace 15 años, lo veo mejor hoy que no fuimos de noche, fuimos de día. Pero me dicen, Sí. lo veo mejor hoy que la última vez que Sí. había pasado por el Parque Sí. Lleras. Ya primavera espectacular, luego fui uno Sí. a esa calle de Provenza, es una locura. Yo creo que tenemos cosas atractivas. Hay otro punto atractivo, y justamente hace poco se lo pregunté a un extranjero, que qué era lo que más le gustaba de Medellín, y me dio una respuesta para mí sorprendente, pero para él era muy lógica, y me dijo, de las ciudades que conozco, es la que mejores vistas tiene. Y entonces yo le dije, oiga, ¿y eso qué es? Y me dijo, yo vengo de un país donde todo es plano, Sí. donde todo es plano. Y entonces, cuando uno llega a este valle rodeado de montañas, con estas vistas de ciudad, tipo dice, y terminó comprando aquí un apartamento, digamos, a cierta altura, donde la vista Es potente. es muy potente. Y ese día yo dije, oiga, sí, esto es otro atractivo Vender de un Medellín. apartamento sin vista en Medellín es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Y muchos extranjeros lo que llegan buscando, que llegan invirtiendo, que quieren quedarse una temporada a trabajar desde aquí, lo que buscan es esa vista. Lo que buscan es esa vista. Entonces, no solamente tenemos
buen clima, buena gastronomía, buena vida nocturna, sino que adicionalmente tenemos 3 climas en una misma ciudad. Eso es algo muy potente desde el urbanismo y puede materializar esa ciudad de 15 minutos incluso desde el punto de vista climático, sino que adicionalmente tenemos muy buenas vistas, y eso es algo muy particular de decirlo, pero tiene una influencia en el desarrollo inmobiliario. Y el verde, somos una ciudad muy verde. O sea, ahora que ese recorrido por España eso es árido, y uno va a México y es árido, o sea, hay cosas interesantes. Pero nuestra oferta de naturaleza urbana es muy potente. Es una de las cosas que más impacta a los extranjeros cuando llegan a Medellín, incluso a otros colombianos. Cuando llegan a Medellín, de las primeras cosas que resaltan es: me encanta porque esta ciudad es muy verde. Esta ciudad tiene parques y tiene árboles, y árboles de muchos tipos. Faltan parques. Y ahí tenemos un reto. Un reto y gigante, o sea, ese aeropuerto tiene que salir de la ciudad. Sí. Y la calle 10 tiene que estar. Ahí yo tengo una historia. Y fue en el 2014, en aquel momento el Consejo de Medellín a mí me invitó a ser asesor, uno de sus asesores, en el trámite de aprobación de lo que hoy es el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. Y dimos una discusión muy profunda en su momento sobre la transformación del aeropuerto Olaya Herrera al Parque Central Olaya Herrera. Y había posiciones contrarias, había quienes decían: todavía no estamos listos para sacar el aeropuerto del centro de la ciudad. Hoy nuestro eje estructural central, es decir, nuestro centro urbano, ese es un aeropuerto. Eso, cuando hicimos el Foro Urbano Mundial aquí en Medellín, recuerdo que yo compartí panel con varios profesores de varios países, y me tocó compartir un panel con una profesora inglesa, y ella decía: esto es muy único, pero no necesariamente bueno, que el eje central urbano de esta ciudad sea un aeropuerto. No, eso no es positivo. Y hoy llegamos a la conclusión, pero en aquel momento todavía estábamos en el debate de si era positivo o no. Los años yo creo que ya trajeron la conclusión, y eso no es positivo. No es positivo. Eso no es positivo. Y debería ser el aeropuerto, Campos de Paz, Sí. el Club del Rodeo, un gran parque. Sí. Club Campestre debería ser otro gran parque. Parques del Río hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. O sea, Sí. yo sé que eso es costoso, pero son esas grandes Sí. obras las que cambian. Pero Lucas, no hay que ir tan lejos. Y yo estoy de acuerdo con tu visión si habláramos de una ciudad a 30 años. Pero si hablamos de una ciudad a 5 o 10 años máximo, sin duda alguna el aeropuerto Olaya Herrera se debe convertir en el Parque Central Olaya Herrera. Ahí tenemos no sé cuántas hectáreas planas que ya tienen un componente claro de urbanismo y que podemos transformar en parque. Parque de contemplación, parque recreativo y parque deportivo. Y tener realmente un eje estructurante natural. Nosotros no podemos seguir teniendo ejes estructurantes artificiales como vías, aeropuertos. No, nuestros ejes estructurantes ya deben pasar a ser naturales. Y eso saca de la ecuación al aeropuerto. Y Medellín tiene una ventaja, y es que como es ciudad compacta, Sí. puede intensificar aún más su transporte De acuerdo. público. De acuerdo. El metro de 80 o el metro De acuerdo. de 80, el tren de cercanías. Debería existir ya algo de transporte público subiendo la 10, algo alrededor de las transversales, que es la zona donde hay tráfico. Y adicionalmente eso nos liberaría las alturas de las edificaciones en el valle, en la parte plana del valle. Entonces eso inmediatamente va a traer una explosión inmobiliaria que esta ciudad ya está lista para vivirla. Hace 10 años probablemente no estábamos listos. Hoy, sin duda alguna, lo puedo decir, estamos listos para esa explosión inmobiliaria, no solamente por la madurez que tenemos en el desarrollo inmobiliario local, sino también por la madurez que estamos tomando a nivel internacional. Entonces, yo siento que Medellín es la ciudad de vanguardia en Colombia. Sí. Creo que si uno como desarrollador va a hacer apuestas, creo que es Medellín. Es Medellín. Creo que hay que apostar en Bogotá porque tiene un déficit y es la capital. Sí. Y creo que la otra apuesta es la recta entre Cartagena y Barranquilla. Barranquilla me gusta mucho. Barranquilla me gusta mucho. Yo a esa pregunta desde hace un tiempo vengo respondiendo apartado. Yo no lo veo aún. Y yo creo que, a ver. Y lo veo más industrial.
Sí, no, digamos, Lo veo polos de industrial. desarrollo y puede que sean distintos, pero cuando yo veo el desarrollo del puerto de Antioquia y veo que eso está evolucionando y que eso va a ser una realidad, los empresarios que están metidos en ese proyecto están decididos a sacarlo adelante y ya hemos están visto que ahora. y ya hemos visto que Y ya nos estamos conectando con vía. exacto, y ya hemos visto que nuestros empresarios colombianos cuando deciden Lo sacar hacen. adelante un proyecto, efectivamente lo hacen. Tienen, digamos, una potencia increíble en la ejecución y eso le va a dar una vida completamente diferente a esa zona del país. Total. Completamente. Y está llamado a ser una zona de mucha industria. Es que no, Sí. no hay una zona, ya hoy Medellín ni siquiera tiene poca industria. Sí. Es principalmente sí. servicios. No, ese sitio sí es un sitio. No, yo veo esa zona muy industrial. Sí, y Y- puede y tener una creo- tendencia a ser industrial. Lo que pasa Y es que creo que la industria... Apartado va a ser una ciudad gigantesca. Exacto. Y va a Igual. ser claramente un área metropolitana. De acuerdo. Hacia allá va a llegar. De acuerdo. Y eso va a el traer indicador- necesidades de vivienda, de indicadores hotelería. De creación de crecimiento de población. De las regiones de mayor crecimiento Sí. de población. Sí. No, te digo la recta entre Cartagena y Barranquilla. A mí siempre me impactó. Yo caí en una conferencia de esas que dan descuentos por ir a un hotel en Cancún, cuando estaba más joven, muy pobre. Entonces, con la señora terminamos metiendo en una de esas conferencias que te contaba, Sí. pues, cómo ser socio de un resort y no sé qué. Me estaba enloqueciendo la conferencia, pero en la conferencia me mostraron una foto que me impactó. Sí. Y la foto era una foto aérea de Cancún 34 años antes y uno no veía nada de Cancún. Sí, no. Se hizo en 30 años. Sí. Antier estuve con un amigo mexicano que vino, está ahora en Cartagena. Y me dijo, Lucas, ¿qué estás viendo? Y le dije, vaya mire Barú, vaya mire Serena del Mar, vaya Manzanillo, vaya mire Punta Canoa, haga el recorrido en Sí. carro entre Sí. Cartagena y Barranquilla. Y el tipo me decía, Lucas, es que pues, es un desarrollador el berraco. Me dice, lo que estamos haciendo en Playa del Carmen, lo que estamos haciendo en Tulum, que es lo que sigue. Sí. Me dice, Lucas, eso ha sido a un ritmo, todo es segunda vivienda o hotelería, Airbnb, Sí. cualquiera de esos conceptos agradables, pero me dice, Lucas, hace 10 años Tulum no era municipio. Sí, claro, ¿no? Eso era un... Eso, Me dice, y lo que yo veo, eso era un sitio perdido, es México. y lo que yo veo en este momento en esa recta, con 2 aeropuertos, 2 grandes poblaciones Sí. alrededor, un tercer aeropuerto en camino, Sí. me dice, allá hay que apostar. Allá hay que apostar. No, estoy de acuerdo. Digamos, esa zona tiene todo el potencial para, de alguna manera, ser un corredor turístico principal en este país. Principal. De grandes complejos turísticos, de grandes resorts hoteleros. Colombia en eso está muy atrás comparado con países como México y República Dominicana. Nosotros estamos recibiendo mucho turismo de playa, pero la oferta que hoy tenemos de turismo de playa está muy lejos de lo que ofrece Le falta potencia. Punta Cana o de lo que ofrece Cancún, por ejemplo. Ahora, dentro del recorrido que estoy haciendo en España, me fui para la Costa del Sol. A ver desarrollo. Ahí sí hay desarrollo de verdad, turístico, Sí. potente. Me impactó es porque en esa costa no hay nada libre. Pues, ¿verdad? Nada. Uno mira, tenemos un país de estos en su política económica, o no sé qué política, sí debería incentivar de verdad el turismo. ¿Sí? Claro. Unos kilómetros de playas buenas, De playas buenas. con buen transporte, hay que hacer una apuesta ahí Es grande. que incluso si usted se va a zonas como la Florida y usted ve Miami, por ejemplo, pues una ciudad que también está a la moda, es una ciudad Claro, que está claro. de moda, y yo me atrevería En desarrollo inmobiliario, para mí es la mejor ciudad para ir en este momento. sí, Para ver las locuras. para como ver lo que están haciendo, Para ver los sí, excesos. para ver lo que están haciendo sin duda alguna, incluso ya mezclándolo con renovación urbana, Con proyectos de ciudad gigantescos. con proyectos de ciudad El gigantes. metro o el tren, no El sé qué, tren, es entre Orlando y Ese la tren Florida. va a dinamizar muchísimo, incluso el valor de los inmuebles los va a Y en Downtown potenciar. hay un proyecto que creo que es el segundo o el tercero de Estados Unidos. Sí, En tamaño. pero ojo, incluso en Miami ya no solamente el downtown, ya eso va saliendo, no sé, a zonas de la ciudad como Hialeah, Sí. que antes nadie los miraba. Ahora los desarrolladores inmobiliarios
en la Florida, en Miami, los están viendo este tipo de zonas ya urbanas que se puede hacer una renovación muy potente, sobre todo para vivienda en renta, para multifamily. Entonces, digamos, hoy Miami, Ciudad de México y Medellín, para mí son las 3 primeras ciudades en turismo y en desarrollo inmobiliario. Una potencia y el tremenda. Cambio geopolítico. Y en cambio geopolítico nos también. va a ayudar mucho. Sí. Nos va a ayudar mucho. Sí. Ve una pregunta, ¿cómo estás viendo el sector de vivienda? Está duro, Sí. está duro. La vivienda ¿Qué tradicional. crees que va a pasar? Primero, la situación para mí es temporal. Cuando Alquileres más altos. alquileres más altos que nunca más van a volver a bajar. Porque a mí hace poco incluso en una reunión me decía, no, esperemos que los arriendos bajen el próximo año. Y les dije, ¿usted cuándo ha visto que en una ciudad suben los arriendos y al siguiente año bajan? No pasa. Eso no pasa. Yo no conozco la primera ciudad del mundo donde los arriendos Sí, no. hayan bajado de un año a otro. Eso no pasa. Entonces, Medellín se cotizó. Siempre ofrecimos a Medellín como una ciudad turística y la potenciamos internacionalmente. Pero cuando logramos el objetivo, mucha gente dice, no, ya no quiero. No, viejo. Si íbamos a decir internacionalmente que íbamos a invitar a todo el mundo a venir a Medellín, era porque estábamos dispuestos a aceptar lo que eso traía. No solamente inversión extranjera, sino también una cantidad de gente que se iba a querer quedar a vivir aquí. Entonces, tenemos que aceptar eso. Y eso, digamos, es un factor de presión sobre los arriendos. Para mí hoy la vivienda, construirla está costoso. Tema de créditos en Colombia está restrictivo. Pues Viene mejorando, pero todavía estamos lejos. Una restricción. En este momento, la política de crédito en Colombia es restrictiva. Entonces, lograr financiación para proyectos de vivienda es, en este momento, me atrevería a decir, imposible. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto que financieramente te cierre con esas tasas de interés. Entonces, estamos pasando por una falta de oferta compleja. Adicionalmente, muchos proyectos que estaban en ventas o que ya incluso estaban en construcción están teniendo una deserción de clientes. Eso, la gente tiene miedo de endeudarse porque las tasas están muy altas. No solamente para el constructor está alto en la construcción, sino para el comprador las hipotecas están por las nubes. Entonces, eso nos ha generado una desaceleración. Pero eso no se va a quedar así. Esos ciclos económicos, inmobiliarios, ya los hemos tenido antes aquí y en todos los países del mundo ya han ocurrido. Se acumula. Y se acumula. O sea, yo creo que en el momento que las tasas de interés bajen, la demanda está... Va a ser una locura. Va a ser una locura. Incluso yo he sido uno de los que le he recomendado a clientes y amigos que si en este momento quieren comprar vivienda sobre planos, que lo hagan. Obviamente revisando bien ubicación, proyecto, qué nicho, en fin, pero puede ser un momento para ciertos proyectos sobre planos que ya estén en construcción, que los pone más o menos en un periodo de 12 a 18 meses donde van a recibir la vivienda, más 12 que 18. ¿Por qué? Porque la situación, digamos, ya estamos tocando tope de inflación. Ahí vamos a ver que nos vamos a empezar a corregir y ahí va a haber mucha demanda. Entonces, ¿Sabes qué pasa? Muchas de las personas que compran con los inversionistas principalmente. ¿sí? Compran con la expectativa de valorización. Lo que pasa es que uno no vive de la valorización. No, Uno vive del flujo de cada libro. así es. Hoy el negocio de rentas, y vos y yo tuvimos una discusión hace un tiempo que me tiene pensando muchísimo. Y yo creo que el futuro de este negocio es rentas. ¿Es rentas? Pero creo que en ese segmento hay un concepto que vos me explicaste que creo que va a ser más potente de todo y es propiedad intelectual. Sí. Yo todavía no lo aplico, Ok. pero que creo que es hacia allá. Sí. Y que no es nuevo, que ha existido en el mundo siempre. Sí. Pero que en Colombia yo creo que no le hemos apostado. No, pero venga, vamos a desmenuzar eso, porque es que ese es un tema que hay que cogerlo de a poco. El primero es valorizaciones. Valorizaciones, yo desde hace tiempo lo descarté dentro del negocio inmobiliario. En Colombia todavía, digamos, estamos en una época donde es un factor válido y es un factor importante, es un factor de renta grande, pero
si nos vamos al mercado, por ejemplo, de Miami o de Estados Unidos, no funciona ese factor. Porque es que una cosa es comprar un apartamento aquí con expectativa de valorización, todavía ocurre, reitero, todavía no estamos ahí, pero eso en algún momento se va a acabar. Y se va a acabar cuando aquí tengamos un silo, por ejemplo. Cuando en Estados Unidos empezó a funcionar Zillow, ya los precios de los inmuebles eran mucho más predecibles. Entonces, una cosa es un Miami con Zillow y otra cosa es un Miami sin Zillow. Zillow está en todo Estados Unidos. Zillow está en todo Estados Unidos, entiendo yo. Pero en el caso de la Florida, que es un mercado que creo que conozco un poco mejor, esa especulación, que es lo que deriva, digamos, en la valorización, ya no aplica. No, yo creo que al final Eso más no es la existe inflación. ya. Exacto. No, mentiras, tampoco debe ser la inflación porque es un país deficitario. Entonces, si hay Sí. un déficit, hay una presión. Sí. Y más en una ciudad como esta, que hay poca tierra y norma. Pero el primer factor va a ser inflacionario. Sí, o sea, uno piensa, la valorización debe estar compuesta por un factor inflacionario, que es el costo de reposición, Sí. y otro por demanda en una ciudad que hoy está en una dinámica de crecimiento donde hay poca oferta. Ahí Así es. debería haber valorización. Pero cuando aquí tengamos un Zillow, La información te va la- a la- disminuir, la- desaparece el can- arbitraje. Exacto. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que hoy tenemos aquí es gigante, pero es información segregada, dispersa, sin analítica y sin entregables de información ¿Cómo- para tomar decisiones. ¿Cómo hacen ellos? ¿Cómo funciona así? No, en Estados Unidos ya hay mucha tecnología, mucho software que coge muchos Todas las datos, bases de datos. recoge muchos datos, los clasifica y tiene reportes que son muy útiles y por lo tanto son predictivos. Yo Nosotros hoy entiendo no que- tenemos eso. Yo entiendo que uno en Estados Unidos le llega al predial con valor de mercado Así es. y a veces sube el predial, a veces baja el predial, Sí. dependiendo de las condiciones de mercado. Y lo otro que es muy charro, y es, tengo una amiga que tiene un apartamento en la Florida, tienen tanta información que te llega correo certificado de brokers donde te dicen la última operación de venta en su torre Sí. fue a este nivel. Creemos que es una buena oportunidad para que Claro. usted salga a venderlo, venga, lo acompañamos. Pero Incluso, tiene toda esa incluso, información incluso pública. Zillow, cuando usted va a ofrecer un inmueble, Zillow le ofrece la opción de corregirle el precio. Si encuentra que usted lo está ofreciendo muy por encima de toda esa analítica de datos, Sí. o si lo está ofreciendo muy por debajo de ciertos márgenes de tolerancia de esa analítica de datos. Entonces eso empieza a sacar de la ecuación el tema de valorización. Eso es un tema que en Colombia estamos viviendo, creo O sea, que la el día de última mañana década va a ser renta. va a ser renta. Y entonces ahí venimos al segundo capítulo. Y el segundo capítulo es renta, que es el capítulo que hoy está viviendo Europa, Estados Unidos, digamos mercados un poco más evolucionados en el desarrollo inmobiliario. Es renta. Y ya no es, oiga, ¿en cuánto me vende por pie cuadrado, por metro cuadrado un inmueble? Eso no le importa al inversionista. ¿Cómo aquí? El inversionista es, muéstrenme la inversión que voy a hacer a cambio de una renta y cómo usted tiene proyectada esa renta en el tiempo. Entonces ya son negocios financieros. El mundo inmobiliario hoy son inversiones financieras. Ya no es el negocio de la piedra, porque incluso cuando uno lee la teoría, yo me acuerdo que a mí en la universidad, en la maestría me enseñaban, el primer módulo incluso de la maestría era historia del desarrollo inmobiliario, y le enseñaban a uno la inversión en la piedra. Nosotros en Colombia todavía estamos en esa modalidad de la inversión en la piedra, pero estamos empezando a abandonarla. Incluso creo que vos has sido uno de los pioneros De hablar de flujo. destruir una marca. Pero ya vemos que la teoría de desarrollo inmobiliario se juntó con los expertos en propiedad intelectual y vemos unos desarrollos de propiedad intelectual inmobiliaria muy potentes en el mundo. El tema de los contratos de franquicia. Los contratos de franquicia inmobiliario se volvieron la tendencia, no solamente en hotelería, por ahí empezaron, pero ya estamos hablando de contratos de franquicia en vivienda, en multifamily, en comercio, y por qué no hacer un Sawgrass, que es un centro comercial muy potente en la Florida, por qué no hacerlo, no sé, en China y en México, y empezamos a ver... Entonces el negocio se vuelve los royalties, pues. Claro, se vuelve un negocio de réplica por propiedad intelectual.
por propiedad intelectual. Entonces, los hoteleros de eso sí se la saben todas. Los hoteleros son los primeros en ver en la propiedad intelectual una posibilidad de crecimiento y de expansión y de mejoramiento de los cap rates. Entonces, hoy la propiedad intelectual, y eso es un tema largo, hablar de contratos de franquicia, hablar de contratos de operación, hablar de cláusulas contractuales con los desarrolladores y con sus inversionistas para la protección de un modelo de desarrollo y de un modelo de operación. Hoy es la tendencia en países como Estados Unidos. Ya hay libros incluso que hablan de la propiedad intelectual en materia inmobiliaria. Nosotros apenas estamos despertando en ese tema y ahí hay muchas posibilidades de negocios hacia el futuro. Y los desarrolladores inmobiliarios en Colombia, creo que pocos lo están viendo. Pero yo creo que la fórmula la tenés clarísima. O sea, yo creo que la fórmula para el desarrollador que quiere ser exitoso en un mercado como el colombiano es nicho y propiedad intelectual. Sí. Sí. Y creo que el mercado va a empezar lentamente, creo que va a ser una curva exponencial, en principio 2, 3 proyectos, después 6, Sí. y así, muy enfocados al tema de renta, con modelos híbridos, o sea, escrituración individual, Sí, renta colectiva, pero yo sí estoy viendo el mercado por ese lado. Sí. Y los desarrolladores inmobiliarios nuestros, se les llegó la hora de actuar como un desarrollador internacional. Porque nuestros desarrolladores inmobiliarios estuvieron durante muchos años, digamos, en una forma de desarrollo clásica. Eso no es malo. El mercado se adaptaba a eso. El mercado hoy cada vez menos se adapta a eso, por la falta de suelo urbanizado disponible para el desarrollo, porque cada vez somos ciudades más compactas, porque hay teorías de desarrollo de proyectos que nos están llevando a hacer proyectos mucho más densos desde el punto de vista de los usos. Aparecen teorías como el Power Center, la ciudad de los 15 minutos, y entonces hoy lo que nos está demandando el mercado, el turismo es otro factor que juega ahí digamos, un papel fundamental. Hoy el mercado es otro. Y entonces, como el mercado es otro, el mercado ya no es el de papá, mamá, 2 hijos y un perro. No, entonces ya los desarrolladores... Cosa amplia. Juan, una pregunta, ¿qué piensas de la internacionalización de estas compañías desarrolladoras? Bien. ¿Ya estás trabajando en algo? Sí, y digamos, he acompañado un par en esa internacionalización, incluso en algún momento algunos de ellos me dijeron, oiga, queremos llegar a la Florida, pónganos en contacto con desarrolladores americanos que trabajen en el sur de la Florida. ¿Y conoces muchos desarrolladores allá? Conozco varios y les hice el puente. Incluso hoy un desarrollador inmobiliario muy grande del país está haciendo proyectos inmobiliarios con un desarrollador americano que los junté y hubo buena química y hoy están haciendo proyectos de multifamily en Estados Unidos. Yo veo bien esa internacionalización. Yo creo que nuestros desarrolladores inmobiliarios son muy buenos. Les falta un poco de capacitación en teoría internacional. Eso también hay que decirlo. Nuestros desarrolladores inmobiliarios, a veces yo me siento a hablar con ellos y sí, saben mucho desarrollar proyectos en Colombia, pero apenas usted les pone un pie fuera de Colombia, la verdad es que no saben mucho, no son muy académicos y en algunas ocasiones no conocen muy bien las teorías de estructuración vanguardistas. Y me gusta mucho, por ejemplo, el viaje que me contabas al inicio estuve en Chile, estuve en España, porque nosotros cada vez tenemos que salir más de aquí. Y países como España, Estados Unidos, México incluso, yo admiro mucho el desarrollo inmobiliario mexicano, hacia allá tienen que ir nuestros desarrolladores y nuestros proyectos. Ahí hay un gran reto, como lo decíamos hace un rato, Lucas, y es el de la norma urbanística. Nuestra norma urbanística no está acompañando a los desarrolladores, no está acompañando el desarrollo inmobiliario. No. Nuestra norma urbanística es vieja, es lenta, desconoce el desarrollo internacional, no sabe qué es estructurar un proyecto inmobiliario, no tiene ni idea. Y
Y yo siempre he dicho, mire, tenemos que juntar cada vez más al planeador con el gestor, al planeador con el gestor. Eh, Ojalá algún día, por ejemplo, en Medellín tuviéramos, digamos, un director de planeación que se haya formado en la gestión y que entienda cómo se desarrolla el mundo inmobiliario, no simplemente que sepa de teorías de formulación o Normalmente de son planeación. académicos. Normalmente son más académicos en la planeación, pero sería muy bueno ver al frente de un departamento como ese, que es muy potente, ver a un gestor urbano. Yo creo que eso nos llevaría a... Haría toda la diferencia. Haría toda la diferencia. Nos haría ver una versión mucho más moderna del desarrollo de proyectos inmobiliarios en la ciudad. Pero ese es uno de los grandes retos. Yo creo que hoy tenemos todo para ser, sin duda alguna, la ciudad más potente de América Latina. Tenemos todo. Pero en este momento tenemos varios retos que si no los tratamos ya, no los trabajamos ya, nos pueden llegar a hacer perder el cuarto de hora. Una última pregunta. Proyecto de nicho, ¿qué estás haciendo ahora bien loco? Que yo sé que estás acompañando varios bien locos. Que me puedas contar, pues. Lo más que pueda contar, sí, porque hay algunos que estamos, lo que yo llamo las cocinas ocultas. Tenemos varios ahí que... ¿Estás metido en cocinas ocultas? Sí, y ese es el primero que yo digo, los desarrolladores inmobiliarios no lo conocen, ese modelo de negocio. Sí. Y se lo han dejado más a inversionistas que vienen del mundo de los restaurantes. Pero ahí faltan los inmobiliarios, porque si bien son cocinas y van a hacer comida y todo el cuento, sí, pero todo eso se hace en un inmueble. Entonces, este lo puedo contar, digamos, sin dar muchos datos, pero estamos trabajando en hacer un food court de cocinas ocultas en un lugar del país estratégico donde puedan albergarse por lo menos unos 30 restaurantes, todos en cocina oculta, y con un parqueadero para un parque de siquiera unas 500 motos. Pero no hay mesas, es que cuando dices food no hay mesas, es un food court de cocina oculta, es decir, solamente llegan las despacho. motos y salen. Sí, entran las motos a un lugar rápido, muy rápido, incluso hay un tema de logística importante, donde usted pueda despachar más rápido y los domiciliarios pues no estén en lugares poco adaptados al asunto, poco cómodos o que tengan que recorrer grandes distancias caminando, como les pasa hoy en los centros comerciales, que tienen que dejar su moto en un parqueadero, caminar, subir varios pisos, en algunas zonas no les dejan entrar sus indumentarias. Entonces es hacer un food court solo de cocinas ocultas y para ese negocio. Ahí se necesitan inmobiliarios y ahí hay muy buena renta, porque el crecimiento de los deliveries en Colombia es increíble. Es increíble. ¿Nichos en hotelería? En hotelería, sin duda, digamos, en hotelería. Y yo siempre... ¿Lo estás haciendo algo bien loco o todavía Yo siempre digo que en hotelería empezamos nosotros dos cuando vimos venir el boom de la hotelería en Medellín, y eso creo que todo el gremio te lo resalta, y es un logro, digamos, que todos lo decimos. Lucas fue el primero en apostarle a Medellín en hotelería ya, digamos, a ese nivel. Pero la hotelería también está evolucionando, Lucas, y está evolucionando no solamente a vivienda turística, en flipping, digamos, eso es un tema que está tomando mucha fuerza, sino también en amoblados, y estamos empezando a tener un mercado luxury de alojamiento. Eso para nosotros es nuevo. Nosotros teníamos más un mercado de alojamiento de segmento medio o de segmento, nosotros en este momento estamos haciendo convencional. 2 proyectos luxury, pues apartamentos de 200 metros. Ese segmento luxury estamos estructurando proyectos chéveres y potentes. Yo me sueño empezar a ir más extremo en la hotelería. Estuve en Arboletes, sí, viendo el castillo de Arboletes. Sí, pero ese sí es una apuesta, es un salto al vacío. Total. Pero vos y yo tenemos a David en común, amigo. Lo que hizo con Medieval es una raquera y es vivienda. Sí, ese proyecto lo estructuramos nosotros en la oficina. Yo creo,
vamos a arrancar con un proyecto en jardín temático, Sí. no tan extremo, o sea, no vamos a hacer Pero ojo, más antioqueño, más... temático o de community project. Porque, digamos, yo los he ido diferenciando. Porque el temático, digamos, parte de una serie de elementos arquitectónicos que buscan, de alguna manera, o la teoría, digamos, en principio busca la recreación, la diversión. Sí. Los primeros proyectos temáticos en el mundo fueron los parques de diversión. De Disney, sí. ¿Cierto? Y como conversábamos en otro podcast, no es anormal que en Estados Unidos contraten directores de cine para ser los directores temáticos de proyectos de diversión. Sí. Steven Spielberg fue, digamos, el director creativo del parque de Harry Potter de Universal. Sí. Un tipo que, digamos, de segmento inmobiliario no tiene No conocimiento. tiene idea, sí. Pero han ido apareciendo los community projects o proyectos de comunidades de manera muy fuerte. Comunidades de vegetarianos, comunidades veganas, comunidades de ciclismo, comunidades de lectura, comunidades de solteros. Y esos proyectos comunitarios están teniendo mucha fuerza en el mundo, especialmente en Nueva York. Okay. Proyectos pensados para solteros. Entonces todos los días hay diversión y los ponen en contacto y todos los huéspedes, digamos, hay un animador de la fiesta que los pone en Sí, los contacto. presenta. En fin, en este momento estamos estructurando un hotel para vegetarianos. Con un ciclista muy reconocido de este país estamos empezando a estructurar un hotel de ciclismo, temático de ciclismo. O sea, un hotel pensado para los amantes del Para el que ciclismo. trae la bicicleta. Sí. Va a ser el... Que cada vez 90 son colocas. más. No solamente el que tiene la bicicleta y vive cerca, no. Gente que se monta a un avión con su bicicleta y va a un lugar a descubrir el lugar por Total. sus rutas de ciclismo. Entonces, esos proyectos de comunidades, también en alojamiento, son muy potentes y aquí todavía hay mucho por hacer. Y tenemos comunidades que pueden ser muy fuertes. Hay muchos nichos, es Hay increíble, muchos la oportunidad gigantesca. Hay Bueno, muchos Juan, me da pena seguir como No. dándote el tiempo. Esto es un placer, esto es hablar de lo que nos apasiona. Mucho contenido, muchísimas gracias, hermano. Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz.